Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas noches. Y primer videíto del 2023, vamos a entrar de forma moderada, de forma muy cauta y sobre todo livianito con la noticia, ¿no? Recuerden esta frase, que seguramente la vamos a desarrollar, pero me parece que es importantísima para las pelotudeces que estamos viendo hoy en día en todo lo relacionado con lo progre. Yo en algún video he dicho que las ideas del progresismo, las bases del progresismo real, no este berretaje que estamos viviendo hoy en día, ya sabemos en sí que esta ideología es una apropiación de todo. Por más que quieran resarcimiento histórico por las apropiaciones, bueno, estas ideologías progre hoy en día es una apropiación de lo que realmente fue el progresismo o las ideas del progresismo, ¿no? Obviamente yo no puedo estar bajo ningún concepto de acuerdo con este berretaje de izquierda que solamente es un negocio, ¿no? Porque donde hay plata vas a ver al progresismo, donde hay plata vas a ver a las izquierdas, y ustedes saben que no me gusta hablar de izquierdas, derechas y todo ese tipo de cosas, pero es lamentable lo que estamos viviendo. Y recuerden entonces esta frase: ¿la lucha es la misma o no es? Vos no podés, bajo ningún concepto, adecuar la lucha para donde vos te conviene. ¿Está bien? Yo no puedo ir en contra del progresismo, de la inclusión forzada, de un montón de cosas, y después, porque a mí me gusta mi serie o me gusta una película, puedo decir que me gusta, pero no puedo desconocer si tiene progresismo, si tiene inclusión forzada, o bueno, por la X razón hay un magnetismo contrario, un polo contrario en la Tierra, y mi brújula woke se desconcierta, ¿no? Porque la lucha es la misma o no es. Vos estás en contra de algo o no estás en contra de algo, pero no porque te conviene ahora, en esto sí y en esto no. Está bien, podés tener tonos de grises, pero no podés desconocer la problemática. Y tío Guta, ¿por qué me estás diciendo esto? O abuelo Guta, como quieran decir. Bueno, estoy diciendo esto porque quiero ver el espectáculo que se va a armar, si es que se arma algún espectáculo, de los progresistas cuando atacan a una figura reconocida de películas que ellos tanto defienden, ¿no? Yo recuerdo a Kapoor, no sé si se acuerdan, pero es el actor que hizo, creo que el padre de Kamala en Mrs. Marvel. Lo acusaron de haber intentado hacer cositas raras con alguna que otra menor. Y yo no escuché nada. De hecho, creo que fue uno de los pocos canales que saqué la noticia. Y no escuché nada. Y esto es exactamente lo mismo de lo que pasa en el progresismo y lo que pasa en el feminismo acá en Argentina. Por ejemplo, deben pasar en sus países, debe pasar exactamente lo mismo, porque Latinoamérica es una esponja para todas las ideologías de mierda que se gestan en Estados Unidos y en europeo, ¿no? Como dice un youtuber muy conocido por ahí, en el tercer mundo captamos todos los problemas del primer mundo, ¿no? Problemas que ya, tienen resuelta la economía, tienen resuelto un montón de cosas y ya no saben qué hacer, entonces inventan pelotudeces como el progresismo y nosotros las captamos, ¿no? No podemos ni siquiera comer, no podemos regular un montón de cosas, de corrupción y un montón de cosas, pero dale, tráeme más quilombos, ¿no? Porque es un negocio, ¿está bien? Bueno, yo no vi que nadie dijera esto, y el progresismo acá en Argentina es lo mismo, y perdón, yo me voy a meter 2 segundos en política, pero bueno, hablo del kirchnerismo porque es lo que está sucediendo hoy acá. Si hubiera sido, no sé, con Macri, si hubiera sido con Perón, hubiera dicho exactamente la misma porquería. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Las feministas acá salen a defender cuando, no sé, sale una chica que hace 25 años atrás alguien se le insinuó y hacen un quilombo, un bardo, esto, lo aquello, lo demás allá. ¿Está bien?
Ahora, cuando los gobernadores de este mismo partido que está gobernando están denunciados con muchísimas pruebas de acoso y de violonchelo a sus sobrinas, a empleadas y un montón de cosas, los colectivos feministas bien calladitas están. Sin ir más lejos, y un caso de hipocresía total, es la cantante Lali Espósito. Remontémonos menos de un mes, 2 semanas atrás con el Mundial de Qatar. Si ustedes buscan Lali Espósito, feminismo como es referente feminista, van a ver la sarta de cosas de los quilombos y de las cuestiones de pancartas y de salir a despotricar sobre el feminismo. Ahora se fue a ver el Mundial, ni hablar de Marley y otro tipo de figuras de por ahí, ¿no? Se fue a ver al Mundial, donde está en un país donde las mujeres no pueden decir ni hola, tienen que estar con cofias a 50 grados sobre cero, ¿entendés? Tienen que andar cuidándose de lo que dicen, de lo que hacen y cómo miran a los hombres, o cómo los hombres la miran a ellas, por ejemplo, donde no se pueden hacer demostraciones de cariños ni de ningún colectivo, de nada, ¿está bien? Y va a cantar al Mundial. ¿Por qué? Porque es un negocio, porque es fama para ella, porque es currículum para ella. ¿A dónde estuvo la pelea por esas mujeres? ¿Dónde estuvo la pelea por ese jugador que sí se plantó en este entorno que les comenté hace 2 minutos antes, ¿tá? Que salió a defender a las mujeres y ahora está condenado a muerte, jugador de fútbol? ¿A dónde estuvo esa pelea? ¿Dónde estuvieron los colectivos defendiéndolo? ¿A dónde estuvo ella diciendo no, esto es imperdonable y no se puede hacer? ¿Dónde estuvo ella defendiéndolo? No. ¿Sabes qué hizo? Cantó en el Mundial y después salió modelando una cofia. El símbolo de la opresión en la mujer en esos países, donde ser gay o donde ser lo que sea que no sea del estereotipo, o te decapitan, o te tiran de un edificio, o te entierran vivo. ¿Ves dónde está la hipocresía? ¿Ves que estos colectivos son únicamente una forma de trampolín para lanzarte a la fama, o una forma de que tu caché se vuelva más jugoso o que estén hablando de vos, pero nada tiene que ver con tu lucha? Nada tiene que ver ni con tus derechos, que ya los tenés, pero ponele, ¿entendés? Nada tiene que ver con la lucha en sí, sino con una cuestión egoísta, una cuestión de ver cómo yo puedo usufructuar este problema. Porque si los políticos quisieran como es solucionarlo, lo solucionarían y no estarían largando violinchelos, no estarían haciendo leyes para que, ay, pobres, tenemos que pagarles su estadía en la cárcel, tenemos que cuidarlos porque pobrecitos. ¿Entendés que sos? A ver, cuando vos salís a defender lo que seguramente para vos es genuino, solamente estás ayudando a que te utilicen. Entonces yo estoy esperando a ver qué quilombo se arma ahora con esto que les voy a traer ahora, Benedict Cumberbatch. Quiero ver qué pasa, a ver si se van a callar la boca, y ojo que a mí el actor me encanta, A ver, me encanta, me gustan las cosas que hace. Doctor Strange no la vi, bueno, vi la 1, la 2 no la vi. La 1 ni me gustó tampoco, o sea, tuvo algunas cositas lindas y eso, pero me gustó mucho Sherlock Holmes, que es lo que realmente vi y me gustó muchísimo. ¿Está? No me acuerdo si tenía cosas progres, pues la vi hace bastante, te soy sincero, pero a mí tengo el recuerdo de haber sido uno de los mejores Sherlock Holmes o de la serie en sí, y me encantó. Ahora, la cuestión es, quiero ver qué pasa con esto. ¿Está bien? Porque cuando es Disney pasa lo mismo que acá, todos se callan, los colectivos se esconden, no dicen nada. ¿Está bien? Ahora, seguramente, si pasa algo en Top Gun, por ejemplo, que la masculinidad tóxica, que hay que sacar las hormonas que son nocivas y un montón de pelotudeces. Ahora, cuando pasa algo en esta compañía que en realidad se caga en sus derechos y en realidad los utiliza a mansalva, bien calladitos la boca. ¿Por qué? Porque piensan que tienen una falsa, realmente muy falsa,
defensa de sus colectivos. Y en realidad lo que están haciendo es faltándole el respeto a sus colectivos y lucrando con esos colectivos. ¿Está bien? Vamos a la noticia. El motivo por el que Benedict Cumberbatch podría enfrentar una millonaria demanda por parte del gobierno de Barbados. ¿Está? Me parece que ya está de más decir que si acá hay algún oligofrénico, un reventado, que cree que la esclavitud está justificada, que la esclavitud era buena, que no, eran otros tiempos y con eso trata de justificar la esclavitud. Bueno, si estás suscrito a este canal, yo escucho todas las voces, pero si tenés esos pensamientos, te invito a retirarte y no volver nunca más. Por lo menos hasta que te des cuenta de que tu pensamiento es una mierda. ¿Está? Con esto me estoy volviendo progre, no, boludo. O sea, la esclavitud es una mierda, seas progre, seas, conservador, seas lo que sea. Ninguna persona tendría que estar bajo los efectos de una esclavitud. Ahora, que vos me vengas a decir que yo, hombre blanco, tengo que venir a pagar porque hace 1000 años, o 200 años, o 500 años, un chabón tuvo millones de esclavos, y es mi árbol genealógico que me dio que era un bisabuelo mío, y yo tengo que pagar por eso, me parece una mierda. Que yo tenga que pagar plata o hacer un resarcimiento histórico o algo por el estilo, no. Lo que hay que hacer es visualizar la problemática para dejarla de lado y que no se repita la historia. Eso está perfecto, pero esto es lo mismo que si yo, hubiera sido pariente de Jack el Destripador, boludo, y ahora me quieran meter en cana a mí porque mi tatara reconcha abuelo mataba prostitutas hace 200 años atrás. O la clásica, y perdón, acá con todo el respeto del mundo, ya todos saben mi pasado de Boy Scout y de un montón de cosas, del catolicismo, pero esto es lo mismo, la misma mierda que lo que profesa el cristianismo. O sea, yo tengo que estar pagando toda la mierda que estamos pagando. Nos perdimos el Edén en la tierra. Nos perdimos todas las cosas lindas que Dios nos tenía guardadas porque un hijo de puta se comió una manzana, boludo. O un membrillo, como dicen por ahí que fue. ¿Entendés? O sea, no tiene gollete. Y lo más loco que estos progres, que siempre están en contra del cristianismo y de la Inquisición, y que a los gays y todo eso se los quemaba en la hoguera, y esto y lo otro, caen exactamente en las mismas estupideces que el cristianismo, que la izquierda comunista, que Che Guevara, que Fidel Castro, que Rusia, diciendo que ellos son sus héroes. Entonces, la lucha ¿es la misma o no es, papu? O sea, ponete de acuerdo en lo que vas a defender. Hace un poquito investigá un poquito, porque el dato mata el relato. Investigá un poquito y fíjate qué es lo que vas a defender. Pero no podés estar contradiciéndote. No podés estar, dependiendo de qué te sirva o no te sirva, estar con el discurso de que, bueno, verdad, pero es Benedict Cumberbatch. ¿Entendés? O sea, callémonos la boca porque es como es. Porque es de Disney, por ejemplo. Ojo, yo esto no lo relaciono con Disney, pero estoy seguro que en la visión progre, a ellos no les debería importar que sea de Disney, que el tipo no sea como es, no haya tenido nunca un esclavo, que haya hecho películas y nunca haya ocultado por ejemplo, su nombre porque podía saltar en su pasado que su tatara recontrabuelo había tenido esclavos, ¿entendés? Pero yo no veo que nadie salte a decir nada. Y es más, estoy preparando el pochoclo para ver si sucede. Pero todavía mi pochoclo los tengo sin comerlo porque, por ejemplo, con el actor de Miss Marvel no pasó naranja. ¿Entendés? O sea, ojo, yo estoy a favor de Cumberbatch. Estoy a favor. El tipo no tiene que pagar un mango.
Y eso que el tipo es feminista, estuve buscando a ver si era progre o no era progre, no lo pude encontrar, sí sé que es un tipo muy reservado, sí sé que por ejemplo el tipo cuando pasó lo de Ucrania ha recibido en su casa a ucranianos, o sea, se ha involucrado. No es por ahí si es progre, no es un progre de perolata o de andar sacando la chapita. Tal vez sí, yo no encontré información. Ahora, a mí me chupa un huevo si es progresista o si es, no sé, conservador. Voy a salir a defender a cualquier persona que le quieran hacer este tipo de jugada. ¿Está bien? Porque lo que está mal es la idea, no a quien se la hacen. Ahora, tengamos en cuenta algo que es muy importante. Vos podés ser progresista. Vos podés defender hoy el colectivo de feminazis. Vos podés toda la comunidad LGBT. Y ahora, cuando estos tipos sienten que tienen que agarrarse de tus pelotas para poder facturar más o tener más fama, les va a importar un carajo. Porque son una manga de panqueques. Son unas mangas de gente que solamente tiene convicciones cuando conviene tenerlas. ¿Está? Vamos un poquito a la nota. Las autoridades de la isla, que en 2021 se convirtió oficialmente en la República, busca cobrar reparaciones históricas a los descendientes de quienes amasaron fortunas a través de la trata de esclavos. Reparaciones históricas. Acá la única reparación que puede... Ojo, no voy a hablar de la ley porque no sé si hay una ley sobre eso. Si hay una ley, es una mierda esa ley. Porque la reparación histórica... Y acá en Argentina también se ha pagado millonada a gente que ha sido descendiente de los que fueron chupados en la ¿cómo es? En la... Ahí no me sale la palabra. Perdón, tuve que parar porque no me salía la palabra. En la dictadura militar. ¿Está bien? Y se le pagó millonadas a gente porque había sido chupada o porque había desaparecido sus padres o un montón de cosas. Y perdoname, loco, pero esto es suerte. Es lo que te toca en vida. ¿Está bien? No, claro que no está bien. No estuvo bien la esclavitud, no estuvo bien los muertos en dictadura militar, no estuvo nada bien de eso. Pero no estuvo bien tampoco ¿cómo es? La Inquisición, la gente muerta por no sé, por brujería, o las guerras por ¿cómo es? Ay, qué trabado que estoy. Bueno, no importa, las inquisiciones, las guerras cristianas y un montón de cosas en las cuales te decían que si matabas a un ¿cómo es? A un hereje, te ganabas el cielo. Nada de eso estuvo bien. Pero es parte del pasado. Y acá entonces es lo que vuelvo a decir. La reparación histórica tiene que ser historia. Para no volver a recurrir en los mismos eventos. Y es una de las cuestiones que no me canso de decir, que el progresismo es lo que está realmente fomentando. En vez de hacernos... aprender de nuestro pasado, unificarnos como raza, si vos querés que poner otro nombre, como, no sé, como humanidad, ¿tá? Lo que está haciendo es cada vez separarnos más en subgrupos. Que si estoy intervenido porque soy mujer, pero además de mujer soy afrodescendiente, pero si además de afrodescendiente soy travesti, y un montón de cosas, y nos va dividiendo en subgrupos. ¿Entendés? La reparación histórica acá tiene que estar en visualizar lo que vivieron esas personas para no cometer los mismos errores. ¿Está bien? Ahora, si vos me decís que... A ver, porque por ejemplo, este tipo, el abuelo, usufructuó esas islas y ganó millonadas y millonadas de guita. Vos, como no sé... como intendencia o como gobernación de esas islas, querés golpear la puerta y decir, mire caballero, queremos ver si usted no quiere donar plata para que podamos hacer los hospitales o reparar escuelas o algo por el estilo de estas islas que tanto sus abuelos han usufructuado o han usado para optar. Yo lo entiendo, pero estás pidiendo, estás sugiriendo que estaría bueno, ¿está? Porque si no, vamos a ser muy sinceros,
Hoy en día hay mucha gente rica que amasó su fortuna por una cuestión de árbol genealógico. Porque no sé, vamos a poner un nombre. José Alberto, cuando América no estaba, ¿cómo se llama? No lo habían descubierto. El tipo llegó con su carruaje, como la película de ¿cómo se llama? De Tom Cruise y la esposa, esta la rubia, ¿cómo era que se llamaba la rubia esta alta? Michelle Pfeiffer me sale, bueno, no importa, la rubia que fue su esposa, que hicieron una también de que llegaban así como al lejano oeste y conquistaban tierras y tal. Bueno, acá en Neuquén, por ejemplo, en donde yo estoy, hay una familia que se llama Zapag. La familia esa llegó a Neuquén, ¡pum!, y son dueños de la mitad de Neuquén. Entonces, a ver, vamos a ser sinceros. Yo les encuentro el mérito de haber llegado a un lugar inhóspito, de haberlo conquistado, de haberlo agarrado, pero vamos a ser sinceros, con esa forma de pensar, yo le tendría que decir a estos tipos, y bueno, loco, que vendan la mitad de las tierras y se la den a la gente que no tiene tierras, o que no tiene un terreno, o algo por el estilo. Y bueno, es la que si no, para eso, mira, hagamos una cosa, devolvamos todos nuestros bienes, ponemos todos nuestros bienes en una bolsa y los repartimos y hacemos una tabula rasa, ¿viste? Y a partir de ahora el que tiene mérito y el que tiene un montón de cosas con las mismas, ¿cómo se dice esto? Con las mismas ventajas todos, bueno, vemos a ver quién destaca y quién no destaca. ¿Está? Porque para estos progres el mérito no es algo que sirva el mérito. No. Acá es el mérito no siempre es capacidad. Las oportunidades no son por el mérito. Las oportunidades casi siempre fueron porque fueron heredadas o un montón de cosas. Que en parte tienen razón, pero bueno, es la suerte de cada uno. Este tipo nació en cuna de oro. ¿Qué lo vamos a mandar a la hoguera porque nació en cuna de oro? ¿O tuvo suerte? Bueno, nació en esa familia. Yo nací en una familia de, no sé, clase media baja, ponele, si querés llamarlo así. Ahora baja, obviamente, pero cuando nací por ahí sería media baja. Otro habrá nacido en cuna de oro y otro habrá nacido en la extrema pobreza. Yo qué sé, es la suerte de cada uno. Está bien, está mal, no sé, boludo, es la vida. Es la vida misma. Después de nosotros depende qué podamos hacer con ella o no. Si tenemos oportunidades, si no tenemos oportunidades, si las supimos aprovechar, no las supimos aprovechar. Pero me parece que estas estupideces no van. Ahora, yo la otra vez veía un debate con una afroamericana. No, pero porque me tienen que dar, porque nos robaron nuestra cultura, nos robaron esto. Y bueno, loco, es la que tocó. Mañana viene un alien, nos conquista la Tierra y es la suerte que le tocó al planeta Tierra, loco. Es la que tocó. ¿Qué vas a venir a decirle dentro de 50.000 años al alien, boludo? ¿Hacemos una reparación histórica porque usufructuaste mi planeta? Yo solamente quiero ver qué van a hacer los progres con esto. Si van a salir en contra del tipo, estos mismos que decían ser las Cumberbatch Bitch, ¿tá? O todas las mujeres que decían, ay, Cumberbatch es divino, es hermoso, es tan lindo como para hombres como para mujeres. Ay, encima es feminista. Quiero ver si lo salen a defender o lo salen a destrozar, como muchos hicieron, por ejemplo, con Harry Potter. ¿Está bien? Con Rowling. Porque si hay algo que no hay en los progres de hoy en día, a esta generación, es coherencia. Los antepasados de Benedict Cumberbatch podrían haber metido en problemas al actor. La estrella y la familia tendrían que hacer frente a los próximos meses a una demanda financiera por parte del gobierno de Barbados, que busca cobrar las reparaciones históricas a descendientes de antiguos esclavizadores. Tras convertirse oficialmente en república en el 2021, rompiendo con 396 años de control de la isla por parte de la monarquía británica, ojo, ustedes saben que yo, los británicos, no es que no me los banque, pero, a ver,
tienen un pasado de bucanero, de piratas. Yo no puedo entender mucho acá en Argentina cómo mierda salieron todos a ponerse tristes por la reina que falleció hace, no sé, 6 meses atrás. Puede ser la mina que sea, loco, pero fue parte de las Malvinas, loco. O a ver, un youtuber que yo miraba antes, no importa, ahora miraba bastante y que hace poco también volví a ir a un directo de él, porque me lo pidió uno de los suscriptores, estaba defendiendo y admirando a la Dama de Hierro. Está bien, yo te entiendo, capo, entiendo que vos la admires y todo. Ahora, ¿también admiraste lo que hizo acá en Argentina? Por ejemplo. Y no son santos de mi devoción, pero tampoco voy a todo un pueblo, lo voy a destrozar por lo que hicieron sus gobernantes. Porque si no, vamos al caso y voy a hablar de Argentina, nosotros tendríamos que estar subyugados por el tema de que Perón, que fue, acá todos se cagan encima cuando dicen Perón, porque se les no sé, es lo máximo. Y el tipo, a ver, estuvo piel a piel con los nazis. Mis amigos chilenos, ¿qué los voy a catalogar de algo por lo que hicieron sus gobiernos cuando le dieron paso libre a Inglaterra con la guerra de las Malvinas? Y no, loco, sí cuestiono ese gobierno, como cuestiono el gobierno argentino en ese momento, como cuestiono el inglés en ese y en otros muchos momentos. ¿Está bien? Como amo a mis hermanos peruanos por cómo actuó ese gobierno apoyando a la Argentina en la guerra con Malvinas. Y ojo, yo siempre digo, los uruguayos son mi segunda casa. Yo me crié en Uruguay. Amo a los uruguayos, creo que los amo más que hasta los argentinos. Me parecen que son como los argentinos, pero mucho más respetuosos. Y sin embargo, y nosotros que lo hemos ayudado un montón de veces cuando se caía a pedazos ese país, también nos dejaron medio de lado. ¿Y qué los voy a masacrar a los uruguayos? No, boludo, a los uruguayos los sigo amando. Cuestiono ese gobierno. Así como cuestiono mi gobierno cuando salió a decir, no me acuerdo qué boludez, de los uruguayos cuando hubo un problema con no sé qué papelera. ¿Entendés? Hay cosas que no se pueden meter todo en la misma bolsa. ¿Está bien? Hay que saber diferenciar. Y estos tipos, los progresistas, no saben diferenciarlo. Tampoco estoy de acuerdo en que porque este tipo haya trabajado para Disney, machacarle que Disney siempre está con un quilombo. No. Una cosa es, a ver, que Disney siempre esté contratando algún tipo de pedófilo o algún tipo de, no sé, alguna cosa rara. Y otra cosa, esto a un tipo que le cae de paracaídas este quilombo. O sea, no podemos comparar las cosas. ¿Está bien? Lo que sí, vuelvo a repetir, la lucha es la misma o no es. ¿Entendés? Si vos estás pidiendo que para los afroamericanos haya que tener una reparación histórica, quiero ver que le caigan a este tipo. Que no estoy de acuerdo con eso, pero quiero ver cómo pelean la lucha esta. Y también quiero ver que le caiga la Santa Inquisición, porque yo quiero ver cuántos de estos progresistas están limpios en su árbol genealógico. Como también quiero ver, está bien que no hayan tenido ningún tatarabuelo, no sé, asesino, ni pedófilo, ni no sé, ni esclavizador, ni nada por el estilo. Quiero ver, porque a ver qué pasa ahí. O es porque Cumberbatch es conocido. Y si sos un pelagato, no pasa nada. ¿Está bien? Yo quiero ver esas cosas. Quiero ver cómo a todo el mundo porque este tipo, no podemos a nosotros hacernos cargo de 10.000 cosas que pasaron 20.000 años atrás. ¿Yo qué culpa tengo que el hijo de puta de Adán se haya comido la manzana, boludo? O el membrillo.
¿Qué culpa tengo yo de que, no sé, los hombres blancos hayan tenido esclavos? ¿Qué culpa tengo yo que la iglesia haya hecho las atrocidades que hizo? ¿Entendés? ¿Qué culpa tengo? Ninguna. Y vos tampoco. Ahora, si vos hoy estás teniendo un esclavo y sí sos un reventado hijo de puta. Que no es muy difícil, si te pones a pensar, no es muy diferente de lo que hacen las multinacionales. Pero bueno, está bien. Es una especie de esclavización, actual, ¿no? Es una cuestión así que del capitalismo también, si querés llamarlo así. Aunque peor es, porque el capitalismo de última te puede hacer trabajo esclavo, pero te está pagando. Me parece mucho, mucho peor lo que hace el comunismo o las izquierdas de abogar para que vos no tengas trabajo y tengas planes. Y que estés dependiendo de un político. Y que estés dependiendo de un hijo de puta que se hace rico manejándote la vida a vos. Y coaccionándote a vos. En la extrema pobreza, coaccionándote en que te quieren burro. Que no quieren, porque el amasijo, no es la palabra, pero el amasijo de pobres se sigue perpetuando. Y acá en Argentina hay generaciones que no han visto ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos trabajar. Y que piensan y que eso es lo normal. Como salieron varios temas, ¿está bien? Varios temas de mujeres que salían riéndose de todos los que pagaban impuestos y saliéndose a jactarse de que tenían planes sociales y que no trabajaban porque con el plan social vivían sin hacer nada, vivían bien, les daba para hacerse sus tatuajes, les daba para la cerveza, les daba para comer asado, les daba para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenían 4 o 5 planes. Y la otra vez sacaron, por ejemplo, contabilizaron y una mujer con planes ganaba más que un tipo que se levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a las 9 de la noche de su casa con 3 trabajos. ¿Está bien? Entonces, ¿la lucha es la misma o no es? No. Y creo que se entiende la frase. No puede ser que la lucha sea para cuando me conviene. Yo no soy antiprogre y cuando una película me gusta, no, pero esta película no es progre. Defiendo lo indefendible. Lo mismo que le machaco a He-Man Revelations, se lo defiendo a Prey, por ejemplo. ¿Está? Que bueno, Prey, además de ser progre, tiene 25.422. Todavía debo tener del directo ese que hicimos con Alma por ahí. Debo tener la nota, la hoja, donde te detallaba, no sé, 40.000 agujeros que tenía esa porquería. Sigamos. Tras convertirse oficialmente en la República del 2021, rompiendo con 396 años de control la isla por parte de la monarquía británica, las autoridades de Barbados han empezado a reclamar indemnizaciones a los descendientes de las antiguas familias propietarias de esclavos y dueños de plantaciones. Entre estas familias se encuentra el actor Doctor Strange, hechicero supremo. Esto me parece una porquería, porque es lo que yo te digo. O sea, vos no podés machacarle esto a Disney ni nada, ¿entendés? Vos le podés machacar a Disney por ahí que no sé, que tengas las personas que tenés, pero yo escuché por ahí un par de gente que estaba tirando una ¿cómo es? Una opinión sobre esto que se lo achacaba a Disney. Y no sé, yo entiendo que machacarle todo a Disney vende, pero bueno, tampoco boludemos. Cuyo séptimo bisabuelo compró en 1728 la plantación Cleland, en el norte de la isla, y sus herederos mantuvieron la propiedad sobre la misma hasta que se abolió la esclavitud en Barbados en 1834. 1834. Estamos al 2020, o sea, 200 años casi. O sea, vos fijate, ¿y cuánto tiene? 43 Cumberbatch, el Cumberbatch. El bisabuelo. Se estima que dicha plantación albergó a 250 esclavos y fue la fuente de la pequeña fortuna de la familia. Y bueno, entonces, loco, ¿cuándo vamos a empezar a hacer reparación histórica por todos los ciudadanos de la plata que nos han robado los políticos? De las fortunas que han amasado los políticos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Decime, por favor, ¿cuándo? ¿No? Porque, vamos,
¿Cuándo hacemos la reparación? Yo, por ejemplo, con todos los cepos que me han puesto, todos mis ahorros, yo antes, no les quiero mentir, chicos, pero yo en el 2006, con los ahorros que tenía en ese momento, me compraba un Audi TT. Me acuerdo que mi jefe vino y me dijo, Gutiérrez, en el 2008 creo que fue, Gutiérrez, ¿vamos a sacar un Audi TT? Claro, yo podía, lo que pasa que en ese momento estaba ahorrando para otra cosa. Estaba ahorrando para un terreno, estaba ahorrando para comprar una casa. ¿Está bien? Obviamente le dije que no. Me fui a trabajar, nos pusieron el cepo y nos pasaron del dólar de 2 pesos a 6 dólares. Un ejemplo, 8 dólares. Listo, me partieron al medio todos los ahorros. Nosotros tenemos un país rico en todo. En todo, no hay nada que no tengamos en este país, Argentina. Lo que sí tenemos es una manga de hijos de puta, políticos chorros, y aparte inservibles, que esto es siempre, yo digo lo mismo, ¿no? El universo sabe equiparar país rico con gente de mierda. ¿Está bien? En este caso, políticos de mierda. Hay países que no tienen un carajo, tienen políticos que hacen bien las cosas, y subsisten y son primera potencia, por ejemplo. ¿Está bien? Cuando la plantación se vio obligada a cerrar, la familia Cumberbatch recibió una indemnización de 6.000 libras, lo que el dinero actual equivale a unos 4 millones de dólares. Cuando la plantación se vio obligada a cerrar, la familia Cumberbatch recibió una indemnización de 6.000 libras. ¿Está? El mes pasado, el gobierno de Barbados anunció sus planes de reclamar indemnizaciones al miembro conservador del Parlamento británico Richard Drax, heredero de la mayor plantación de la isla, Drax Hall. La plantación azucarera situada al sur del país es la única que sigue perteneciendo a la familia de sus propietarios originales. Las autoridades de Barbados han estado presionando a Drax para que devuelva las tierras al gobierno y, si se niega, planean pedir una indemnización a un tribunal internacional. Esto es lo mismo que la expropiación, lo mismo que quiso hacer mi gobierno con una empresa cuando apenas asumió, que la gente le dijo, no, pará, loco. No, ¿cómo vas a expropiar? Esto es lo mismo que hacen en Venezuela. Ah, no querés, te expropio. Ah, tenés una casita ahí que no estás alquilando, te la expropio. Esto es clásico de los gobiernos comunistas, de los populismos. Si Barbados gana a los tribunales, sentará un precedente que permitirá a su gobierno reclamar indemnizaciones a otros descendientes ricos de esclavistas, como Cumberbatch. Se debe pedir reparaciones a todos los descendientes de propietarios de replantaciones blancas que se hayan beneficiado de la trata de esclavos, incluida la familia Cumberbatch, exclamó el secretario general del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración, David Denny. El dinero debería utilizarse para convertir la clínica local en un hospital, apoyar a las escuelas locales y mejorar las infraestructuras de la vivienda, dijo sobre los posibles usos de las reparaciones de la familia Drax. Yo no sé cómo serán los gobiernos de ese lugar. Espero que si ganan la plata es encomiable en dónde lo quieren invertir, pero me parece que está mal ir y expropiar. Vos tenés que ir y decir, mire caballero, usted usufructuó esto hace mucho tiempo, por favor denos una donación para invertir en esto y en esto y esto otro. Después, bueno, si vos decís, no quiero dar plata, ¿no? Bueno, será cuestionable. Vos podrás decir, qué agarrados son los Cumberbatch, qué jodidos son los Cumberbatch, pero nada más de ahí no puede pasar. Esta no es la primera vez que Cumberbatch enfrenta polémicas familiares. Hace un tiempo, el actor reveló que su madre le aconsejó que no utilizara su verdadero nombre por miedo a las demandas que podrían parecer relacionadas a la trata de esclavos. Cuando me convertí en actor, mamá no quería que apareciera con el apellido. Te perseguirán por dinero, solía decirme. Reveló sincerándose sobre la situación. De hecho, la estrella contó hace un tiempo que aceptó su papel en 12 años de esclavitud, en donde interpretaba a un propietario de plantación, en parte para compensar el pasado de la familia. Tal vez estaba tratando de corregir un error allí, declaró hace un tiempo. La actitud, no sé las razones por qué realmente lo hizo, porque eso, no sé, puede ser demagogia, puede ser lo que sea, o puede ser real. La cuestión es que el tipo tranquilamente se podría haber puesto un nombre de fantasía para evitarlo. No tendría por qué haber hecho la película esta que lo expone tanto, y sin embargo lo hizo. A mí la acción me parece encomiable. Después hay que ver el por qué, si es encomiable o no, pero la acción me parece encomiable. Obviamente eso no va a reparar nada, pero bueno, está bien, tampoco tiene por qué reparar nada el flaco. Basado en un hecho real ocurrido en 1850, 12 de octubre de esclavitud narra la historia de Salomon Northup,
un culto músico afrodescendiente que vivía en su familia en Nueva York y que tras tomar un trago con 2 hombres descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en plantaciones de Luisiana, donde es obligado a permanecer durante 12 años. Bueno, yo quiero ver también si muchos africanos o de tribus africanas van a hacer reparación histórica, porque no nos olvidemos que muchas tribus vendían a las otras integrantes de otras tribus como esclavos. Muchas veces y es más, uno de los mayores esclavos, que no me lo puedo acordar nunca el nombre y no lo puedo buscar porque no lo encuentro, uno de los mayores esclavistas era negro también. Ojo, esto no es solamente cuestiones de blanco. El protagonista de la serie de Sherlock siempre se ha mostrado abierto sobre su historia familiar y se ha manifestado en contra de la discriminación racial en el mundo de la distancia. Datito de color. Yo en realidad la primera nota que leí fue la de tomatazos, por eso me enteré. Busqué otra para no dejarme llevar por esto y poder hablar de todos los que les hablé, ¿no? Solamente voy a decir que está hecha por Sophie Terracota. La leí, la pueden leer para ver que no les estoy mintiendo, y en ningún momento toma posición, como si toma posición en otras cosas cuando le conviene. Cuando ve que la nota puede ayudar al progresismo, no tiene ningún problema, ninguno, en tomar posición. Acá ustedes miren y no hay una posición. Vamos a leer esta partecita. Ahora bien, Telegraph menciona que su reporte en los ancestros de Cumberbatch dirigieron plantaciones, ¿no? Bueno. Y acá te da un extracto, dice: los Cumberbatch fueron capaces de hacer con un capital sólido. El séptimo bisabuelo de la estrella nominada al Oscar compró la plantación de Clinton al norte de la isla en 1728, que fue hogar de 250 esclavos hasta la abolición de la esclavitud más de 100 años después. Se informa que la plantación de esclavos le dio a la familia Cumberbatch una pequeña fortuna. El estado de Barbados ahora está buscando que las familias británicas poseedoras de la tierra, esto lo leímos, pero bueno, emitió un comunicado de exigencia de David Denny, secretario general del Movimiento Caribeño por la Paz y la Integración, emitió integración, esta palabra, ¿no? Paz y la integración. Cometió un comunicado. A todos los descendientes de propietarios blancos de plantaciones que se han beneficiado con la trata de esclavos se les debe pedir que paguen reparaciones, incluida la familia Cumberbatch. El dinero debe usarse para convertir la clínica local al hospital, apoyar a las escuelas locales y mejorar la infraestructura de la vivienda. Yo podría, a ver, no, pero ponele que le quiero poner toda la onda, quiero hacerme progresista en este momento y te podría decir que podría entender que vos le hagas un resarcimiento a la prole inmediata. Ejemplo, mi papá fue esclavo, falleció siendo esclavo, y yo, hijo, empecé en esa plantación y después se abolió ¿cómo se llama? La esclavitud. Entonces, en ese momento, podría entender que vos le pidas una reparación histórica, o que el hijo esté vivo, ya tenga, no sé, 50, 60 años, y vos quieras luchar para que Cumberbatch, por ejemplo, o todas esas familias, le hagan una pequeña compensación, ¿no? Como una especie de indemnización, si querés llamarlo así. Podría llegarlo a entender, nada más podría. Pero no, acá no están peleando por nadie porque los tipos están muertos hace 25.000 años. Y andás a ver si alguno está vivo, de la prole está viva, o si lo tienen los nombres como para saber. Acá en Argentina se hizo. Acá a gente que se fue al exterior a trabajar y le fue espectacular en la dictadura militar, cuando vino que nadie le echó, ni siquiera estaba en peligro, solamente se fue, le hicieron una reparación de 12 millones de pesos. Que cuando se lo hicieron era un montón de guita. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pedir una compensación porque mis padres me mandaron en esa época a vivir con mis abuelos a Uruguay y estuve como 4 años sin vivir con mis padres. Tendría que pedir una compensación porque a mi tía la decapitaron. ¿Entendés? No seamos idiotas, por favor. Es lo que te toca vivir. Ahora, yo puedo entender si el Estado mata a una persona, entiendo que tenga que pagar por ahí. Lo puedo entender.
Pero en este tipo de cosas no. Sino que las guerras, ¿qué pasa con las guerras? ¿Entendés? Puedo entender que tengas tu pensión, un montón de cosas, pero ¿qué? ¿Cuándo los dirigentes van a hacer la compensación a las familias por sus ¿cómo se llama? Actos? Es lo mismo que yo sea hoy un asesino, ¿no? Y tengo hijos, mis hijos tienen hijos y mis hijos tienen hijos. Yo, como asesino, ya pagué, no sé, 40 años, condena perpetua en la cárcel. ¿Y qué van a estar? ¿Vas a estar estigmatizando a mi tataranieto porque yo fui un asesino? O sea, ya de por sí estás viviendo con un estigma. Ahora, yo te pregunto, encima, ¿qué? ¿Vamos a decirle a mi tatarabuelo, a mi tataranieto, que es un hijo de puta porque a mí se me cruzaron los cables y maté 5 changos? Yo no sé qué piensa esta gente, pero bueno, acá vemos, lean la nota, esta señorita no toma partido y ya sabemos para quién trabaja tomatazos. Yo lo único que hablo es de la hipocresía. Se me hizo largo el video, obviamente, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y sigo diciendo lo mismo, chicos progres. O sea, la batalla es la misma o no es. No podés para una cosa estar de acuerdo y para otra cosa no estar de acuerdo. Bueno, así empezamos el 2023. Espero que lo hayan empezado muy lindo. Hoy me puse serio, pero estas cosas me indignan y la verdad que tenía ganas de hablar. Sé que no va a mirar nadie este video. Ya me parece que cuando empiecen a mirar 5 minutos van a decir, no, bueno, me voy porque la retención es tan pobre de mis videos. Debe ser que la culpa es mía, obviamente, ¿no? Debe ser mía. Pero bueno, y también otra cosa quería decir a vos. A ver, yo entiendo que mis videos no te gusten. Lo entiendo, puedo entender que seas tan hijo de puta de poner un dislike sin pensar en todo el esfuerzo, ¿ok? Lo puedo entender, porque te puede no haber gustado mi opinión y eso. Ahora, que le des un dislike a un mensaje que te estoy dando de felicidad, para que estés bien, para deseándote lo mejor para el año siguiente y eso, y que me pongas los comentarios que me pusiste. A mí ya no me importa, te soy sincero, los dislikes no me importan. Me desmotivan un poco, claro que me desmotivan, a todo el mundo lo desmotivan, pero no me desmotivan para seguir haciendo el video. Me hace preguntarme qué no les habrá gustado, para ver si lo puedo mejorar. Y en eso me da vuelta la cabeza. Ahora vos preguntate qué pasa por tu vida, que por más que mi vida haya sido una mierda, está horrible, la barba de Papá Noel me haya quedado horrible, que parezca todo retrucho, que no sé, todo lo que puedas llegar a ser, no le pongas like, pero ponerle un dislike a un mensaje que te estoy deseando lo mejor para el 2023, vos preguntate qué te está pasando en tu vida. No te tiene por qué gustar, no te tenés por qué suscribir, no te tenés por qué ponerle un like, pero ya ponerle un dislike a un mensaje buena leche, no sé, capo, preguntate qué te está pasando en tu vida, porque hay algo mal que no está bien ahí, Así que bueno, chicos, espero que lo hayan pasado hermoso y como siempre digo, y ahora sí, game over.